Quiero hablar de un tema bien especial que el Señor puso en mi corazón y titula Yo creo. ¿Cómo titula? Yo creo. Este tema titula Yo creo. Y hay un texto en la Biblia en especial que está en Marcos capítulo 9 del 19 al 24. Si usted puede mirar hacia la pantalla, Marcos 9 del 19 al 24 dice: Oh generación incrédula, le respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Traigan acá al muchacho. Y así lo hicieron. Pero cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con tal violencia que éste cayó al suelo, se revolcó y echó espumarajos por la boca. ¿Cuánto tiempo llevan en estas condiciones?, le preguntó Jesús al padre. Desde pequeño, contestó. Muchas veces el espíritu lo arroja en el fuego o en el agua tratando de matarlo. Por favor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y respondió Jesús que si puedo, cualquier cosa es posible si crees. Y al instante el padre exclamó: creo, pero ayúdame a no ¿qué? A no dudar. ¿Sí? Creo, pero ayúdame a no dudar. Y aquí surge una gran pregunta y ¿es posible tener fe y a la misma vez dudar? Suena extraño, ¿no? Es posible que yo crea pero también que dude de Dios o que dude de alguna cosa. Y la respuesta es sí, y es totalmente válido, porque este hombre dijo: creo, pero ayuda a ¿qué? Ayúdame a no dudar. En otra versión dice: creo, ayuda a mi incredulidad o ayuda a mi duda. ¿Sí? Y algo curioso que hay que entender en esta historia es el contexto. Siempre uno tiene que ir al contexto, porque si no se vuelve un pretexto el texto, ¿sí? Y lo podemos sacar del contexto y se puede manipular, y no está bien. Entonces siempre que uno lee un texto en la Biblia tiene que leer el antes y tiene que leer el qué, el después, para entender por qué se habla de lo que se habla ahí. Y algo curioso, si tú lees todo el contexto en el Evangelio de Marcos, te vas a dar cuenta que Jesús, Marcos capítulo 1, Jesús sube al monte con Jacobo, Juan y Pedro, que eran sus amigos, sus panas, sus cuates, ¿sí? Eran los tres con que él andaba para arriba y para abajo. Aunque él había escogido a 12, habían tres que él tenía más cerca a su corazón. Y eran los tres que creían en él, que creían en que él era el Hijo de Dios. Precisamente a Pedro le hacen la pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Y después le pregunta: ¿y tú quién crees que soy yo? Y él dijo: eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? El Hijo de David. Y él dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sí, a ti te daré las llaves del cielo. Y desde ahí dicen que San Pedro tiene las llaves del cielo, ¿sí? Y que lo espera uno en el cielo. Pero esto es más profundo que Pedro en el cielo con las llaves, ¿sí? Porque las llaves son códigos, son accesos a los beneficios del cielo para nuestras vidas. Y más que a Pedro, Dios le entregó las llaves a la iglesia. Todos somos iglesia, los que profesamos la fe en el Señor. Somos la novia de Cristo, somos la iglesia somos nosotros. Esto es un auditorio, un templo. Ahorita que termine esta actividad, este evento, la iglesia se va. ¿Está claro? Porque la iglesia es ¿quién? Usted y soy yo. Y le decimos iglesia al lugar, pues para referirnos, pero realmente la iglesia somos nosotros. Entonces Jacobo, Juan y Pedro, Juan, el discípulo amado, el que mantenía en el corazón de Jesús, que al final se le revela el libro de Apocalipsis y termina escribiendo el libro de Revelaciones, que habla de eventos finales, ¿sí? Y creemos que muchos de esos eventos se han estado cumpliendo. ¿Sabía usted que los últimos años ha temblado más en la tierra que años atrás? La actividad sísmica ha incrementado impresionantemente en el mundo. Y también el clima está loco. En algunos lugares incendios fuertes, en otros lugares nevadas, en otros lugares volcanes que se están activando, ¿sí? La tierra gime, dice la Biblia, la tierra clama por la redención y por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El libro de Apocalipsis habla de eso, y hay cosas que se están cumpliendo, y es importante entenderlo y conocerlo. Pero entonces estos tres hombres fueron los hombres que andaban cerca del Señor, y un día se los llevó al monte. En Marcos capítulo, el que le estamos leyendo ahorita, capítulo 9, se los lleva al monte arriba a orar. Y allá dice que Jesús se transfiguró, se transformó, y su ropa resplandecía más de lo normal, ¿sí? Resplandecía su ropa, su rostro. Algo pasó cuando él subió al monte, y de un momento a otro apareció Moisés y Elías, ¿sí? Eso dice la palabra.
y empezaron a hablar con Jesús. Y los discípulos vieron esto y se quedaron asombrados, ¿sí?, de lo que estaba pasando en ese lugar. Y Pedro dijo: hagamos una enramada y para que todos nos acostemos aquí y disfrutemos y todo el asunto, impresionados viendo a Moisés y Elías, dos grandes hombres del Antiguo Testamento, hombres de fe, hombres de milagros, hombres que caminaron en lo sobrenatural de Dios. Y posteriormente Jesús baja, en el contexto del Señor, baja del monte con sus 3 discípulos, y cuando va bajando se encuentra a los otros 9 que quedaron. Pero encuentra algo curioso, porque Él los había mandado a que echaran fuera demonios, que oraran por los enfermos, que predicaran la palabra. Y se encuentra que los escribas están discutiendo con ellos porque ellos no podían liberar a un chico. Había un chico que no pudieron liberarlo de un demonio, un espíritu inmundo que lo estaba atormentando. Eso es lo que dice la historia bíblica. Ahora quiero que usted sepa algo. La evidencia científica dice que la Biblia es real. ¿Está claro? La evidencia científica dice que la Biblia es un libro real. Hoy en día tratan de desvirtuar la Biblia. Hoy en día, porque toda religión basa su fe en un libro. Todas las religiones tienen particularidades. Primero, basan su fe en un libro. Y segundo, todos oran. ¿Aló? Hasta los satanistas. ¿Sí? Entonces tienen la fe en un libro y oran. Y la Biblia ha sido sometida a estudios científicos, universitarios, filosóficos. Usted puede ver todos los estudios que la han hecho y sabemos que la Biblia realmente son las sagradas, ¿qué? Las sagradas escrituras. Todo lo que tiene la Biblia no tiene explicación. Como diferentes hombres en diferentes tiempos, con diferentes estados de ánimo, diferentes lenguajes, escriben un libro que al final todo está concatenado, todo tiene relación. Y con diferencias entre 100, 200, 300, 400, 500 años. Eso es imposible. Eso es humanamente imposible. Y por eso se dice que la Biblia es inspirada ¿por quién? Por Dios. Amén. Es Dios que inspiró a los hombres para que escribieran, ¿sí? Colocó en su mente, en su corazón. Y eso es lo impresionante de la palabra. Y yo le hablo, no solo le hablo como pastor, sino como científico. Yo soy psicólogo, amante de la neurociencia, y creo en la evidencia científica y en lo racional. Entonces yo no trago entero. ¿Está claro? A mí me tiene que decir el porqué de las cosas. Si yo tuviera un destornillador, destaparía a mi esposa. Yo todo lo destapo. Sí, serio. Le he buscado los tornillos y no los encuentro. Porque yo siempre me pregunto, ¿qué hay dentro? ¿Sí? ¿Qué hay dentro de todo? De niño destapaba robots, carros, todo lo que me regalaban lo desbarataba. Pero siempre era como queriendo saber qué había detrás de. Y ya después entendí por qué estudié psicología, ¿no? Para entender qué hay detrás del comportamiento de la mente. Y me gusta la neurociencia para entender por qué funciona el cerebro de esa manera. ¿Sí? ¿Cuáles son las bases neurobiológicas de la felicidad? Porque la gente dice: yo quiero ser feliz, pero tiene unas bases neurobiológicas. Las dopamina, serotonina, oxitocina. Eso es lo que usted llama felicidad. ¿Aló? ¿Sí? Y muchas de esas cosas son cosas que consumimos, como el café, que te hace feliz. ¿Aló? ¿Cierto? Y otras cosas como el celular, y las que denominamos felicidad. Y algunas decimos: el día que tenga casa, el día que tenga carro, el día que tenga dinero, voy a ser feliz. Bueno, usted asocia eso con una emoción, y eso es una espada de 2 filos, ¿no? Porque el día que usted consigue eso, siente felicidad, porque su cerebro libera la dopamina, porque ya lo tiene, y al rato se le va la sensación. No sé cuántos ya han recibido un diploma, un título, las llaves del carro, la casa. Y sí, usted se siente feliz, pero cuando ya tiene las llaves, se le fue la felicidad. ¿Aló? Ya usted no se siente tan feliz. Mientras está luchando, está feliz. Cuando lo va logrando, sube la felicidad. Cuando coge las llaves, está feliz. Se da su vuelta y está feliz. Disfruta su casa. Pero al rato, otra vez, se siente vacío. ¿Está claro? Y eso tiene que ver con los niveles de dopamina, ¿sí? Que descienden. Y ahora el cerebro te pide más. Cómprate otra casa, otra moto. ¿Aló? Sí, consume más de eso que te hace feliz, porque así funciona el cerebro. ¿Sí? Y te vuelves adicto al trabajo, adicto al dinero, adicto al éxito, adicto a diferentes cosas. Hoy hay tantas adicciones en nuestro cerebro. Mire, las mismas sustancias que tienen las sustancias psicoactivas están en su cerebro. Su cerebro produce sustancias psicoactivas.
Lo mismo que tiene la cannabis está en su cerebro. ¿Usted sabía eso? Está en su cerebro, esas sustancias ya están en nosotros, sino que las alteramos, las sobresaturamos nuestro cerebro y creamos desbalances. Y por eso hay gente que tiene problemas en la parte emocional y con el dolor. En el circuito cingulado anterior está eso, y por eso hay gente que tiene que operarla del circuito cingulado y hacerle una cingulotomía, porque son personas que sufren mucho dolor y no pueden soportar ya el dolor y tienen que hacer algo para eso, en busca de la felicidad, ¿no? Entonces este padre tenía precisamente este problema, tenía un problema que le causaba tristeza, y era que su hijo tenía una condición especial. Podríamos decir, pareciese, por lo que uno mira, no lo he investigado a profundidad, pero pareciese que tuviera ataques epilépticos por todo lo que expresa el texto bíblico. Dice que el muchacho tenía, y la Biblia lo dice, era atormentado por un espíritu que no lo dejaba hablar, le limitaba el lenguaje, el habla. Y cuando se apoderaba de él, dice que le hacía caer en el suelo y le salía espuma por la boca, le rechinaban los dientes, y de un momento a otro el muchacho quedaba rígido en el suelo, quedaba totalmente tieso, ¿sí? El espíritu también dice que lo tiraba hacia el fuego y lo tiraba hacia el agua intentando matarlo, y que el muchacho estaba así desde pequeño, ¿sí? Este era como una especie de adolescente, o sea que este muchacho llevaba con esta condición, podría tener tal vez 16, 17 años, casi 12, 15 años con la misma condición. 15 años el papá lidiando con un muchacho que tenía ataques de un momento a otro, echaba espuma por la boca. Cuando lo veían era que se tiraba al agua, cuando lo veían era que se tiraba la candela y luego tiesito en el suelo. Este padre con su hijo lidiando casi 15 años con un muchacho. ¿Sí? Los que han tenido algún familiar enfermo por tanto tiempo pueden saber qué significa esto. Y realmente la carga que genera esto en la persona, querer hacer algo por su familiar y no poder, porque ya hay cosas que no se pueden ¿qué? Controlar. Cosas que no se pueden controlar. Ahora bien, esta historia nos muestra algo, y es que es posible tener dudas y tener fe al mismo tiempo. Y aquí nos tenemos que hacer unas preguntas bien interesantes también. Y es que todos podemos creer en algo, en alguien, pero también podemos tener dudas de ese algo o ese alguien, ya sea Dios o cualquier otra cosa en la que usted quiera creer, ¿sí? Cuando se habla de Dios estamos hablando de fe y confianza. Y una cosa es creer en Dios, y otra cosa es creerle a Dios. ¿Aló? Porque la Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Cualquiera puede creer en Dios. Cualquiera que asesina, que roba, que mata, que puede creer en Dios. Pero creerle a Dios es otra cosa diferente. Y aquí hablamos del componente de cualquier religión o cualquier secta, y es la fe, es creer. Hay un libro que se llama Fe Atemporal. No es un libro cristiano, es un libro científico. Fe atemporal o fe eterna, y lo hemos hablado en algún momento en la iglesia, y habla acerca de la fe, no en Dios, de creer en algo o creer en lo que alguien le dice. Y fue un libro que lo escribieron unos doctores, unos científicos, solo para darse cuenta que si la gente cree en lo que dice un médico, se sana. ¿Cómo la ven? Hicieron el experimento con mujeres que estaban en embarazo y tenían arcadas o ganas de trasbocar, y les pasaron un jarabe y le dijo: tómense este jarabe y verá que este jarabe les quita las ganas de vomitar. Y esas mujeres se tomaron el jarabe y al rato estaban bien, espectaculares, finitas. Uy, doctores, qué bueno ese jarabe. ¿Usted me puede dar la receta o me puede dar el nombre otra vez del jarabe para yo seguirlo tomando y que no me vuelva a molestar esto? Cuando le quitaron la papelito que tenía jarabe para vomitar. ¿Cómo la ven? Les dieron jarabe para vomitar y dejaron de vomitar porque creyeron que el jarabe era para dejar de... Y en ese libro hacen cantidad de experimentos para darse cuenta que la fe en algo hace que su cuerpo responda a ese algo. ¿Aló? Y hay gente que le dice, la abuela le dice: tome esta agüita de apio, tome esta agüita de apio y póngale fe. ¿Aló? Y verás que se le quita ese dolor de estómago. ¿Aló? Y hay otros que le dicen: tome esta agüita de calzón y póngale y póngale fe y verás que vuelve. ¿Aló? Sí.
Y es verdad. ¿Aló? Es verdad, la fe opera hasta en el mundo de las tinieblas. La fe opera en el mundo de las tinieblas. Los brujos, hechiceros, santeros, gnósticos, chamanes, mentalistas, psíquicos, masones hacen conjuros, hacen altares con su foto, con efigies, con muñecos de vudú para maldecirlo a usted. Y ellos tienen fe que esa oración y eso que le están mandando le cae a usted. Y si usted no está con Dios, le cae. Si usted no está con Dios, le cae. Hace algún tiempo atendí un caso donde una persona pudo detectar que su pareja le estaba haciendo eso. Y pude ver la evidencia de todo lo que había ahí, todo el material, ¿no? Probatorio que esta persona pudo encontrar. Sí. Y la señora decía, yo no sé qué es lo que pasa. Decía, yo no sé qué es lo que pasa, decía ella. Ella le hicieron como una contra, ella tiene algo que nada le pega y eso iba y se robaba vela. Yo chismoseé todo eso. Le iba y le robaba vela a la parroquia, robaba vela, le echaba tierra, le enterraba, le echaba eso que yo le llamé a Gregorio, que no es que eso llamó un poco de demonio, un poco de gente y nada. Y es que aquí tiene una contra. Y la contra era que el papá y la mamá de esa muchacha oraban por ella. ¿Aló? ¿Está entendiendo? Que el poder de Dios es más grande que el poder de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y la Biblia dice, edificaos en vuestra santísima fe. O sea que la fe, hay una fe que es de Dios, que es la fe santa. La fe para lo que, para lo bueno, porque hay gente que tiene fe para lo malo y le funciona lo malo. Pero hay una fe para lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Y esa fe para lo bueno es nuestra fe ¿en quién? En Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si la fe normal funciona y aún la fe para lo malo funciona, ¿cuánto más no funciona la fe para lo bueno, la fe para Dios? ¿Cuántos dicen amén? Ese señor tenía un problema grande con su muchacho, con muchos años, y no sucedía nada. Y cuando escucha a los discípulos, pues trae al muchacho a los discípulos, y los discípulos no pudieron hacer nada. Y ahí es donde se produjo el problema, el conflicto. Y los escribas y fariseos que siempre estaban persiguiendo a Jesús, en contra de Jesús, tratando de buscar alguna ocasión para anularlo a él, ¿sí? Estos hombres entonces están difamando ahí, están hablando en contra de Jesús. Y cuando llega Jesús les dice, ¿qué pasa? Es que no, mire, el Señor le pone la queja, ¿no? Traje a mi muchacho con este problema y sus discípulos no pudieron liberarlo, ¿sí? No pudieron liberarlo. Y algo curioso es que es poder entender, ¿sí?, que la fe y la confianza hay unos elementos interesantes en esto, entre lo que es la fe y la confianza. Y es darse cuenta que todo mundo tiene un nivel de fe y otros un nivel de duda. Entonces, según algunos estudios, se dice que usted al 100% no confía. Ninguna persona al 100% confía. Siempre la duda va a estar allí. ¿Me estoy haciendo entender? Siempre la duda va a aparecer en nuestras vidas. Nunca se elimina, nunca se disipa. Por eso nosotros tenemos que cultivar la fe, tenemos que tener la fe como un hábito y alimentarla. La recomendación que damos en momentos difíciles de la vida es que usted escuche canciones de fe, lea libros de fe y se rodee de gente de fe. Porque sabemos que científicamente hablando, la fe puede ayudar a que su cuerpo cambie. Cuando usted duda y usted tiene temor y le entra la depresión, su mismo cuerpo empieza a intoxicarse. Libera oxitoxina, libera cortisol, que inflama el cerebro. Y un cerebro inflamado está en crisis. El cortisol en las glándulas suprarrenales, acá en los riñones, libera la glándula suprarrenal es cortisol, su cerebro se inflama, usted siente que Dios lo abandonó. Dios no abandona a nadie, Dios siempre está allí. Usted siente que el día es malo, pero los días son iguales, pero para usted no, porque su cerebro está inflamado, no puede comer, no puede dormir, se altera todo su sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso entérico, todo lo que es la parte digestiva, los órganos internos, los músculos, ¿sí? Y usted empieza a colapsar, ¿sí? Su mismo cuerpo empieza a intoxicarse. Entonces, cuando uno está viviendo un problema, es bueno escuchar consejos. Rodéese
de canciones de fe, de películas de fe, de libros de fe, de gente de fe, y vaya a lugares de fe. Lo felicito si usted está viviendo un problema, porque está en el mejor lugar, un lugar de fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Dele ese fuerte aplauso al Señor. La ciencia hoy en las terapias de tercera y cuarta generación reconoce la ciencia ya por los estudios, porque es que la ciencia no avala lo que no se puede medir, y como la fe, la espiritualidad no se puede medir, no hay un aparato, pero la ciencia no puede medir todo, ¿sí? Todo depende de la interpretación que los hombres le den a la ciencia, por eso no podemos confiar de todo en la ciencia. La respuesta que no le da a usted la ciencia se la puede dar la filosofía, y la que no le da la filosofía se la da la religión, porque son tres hermanas: psicología, filosofía y religión. ¿Sí? Perdón, sí, la psicología, la filosofía y la religión, la ciencia. Son tres hermanitas, tres, cuatro hermanitas que andan juntas, y la respuesta que no le da una a usted se la da a la otra. ¿Sí? Pero se da cuenta uno que aún lo que dice la ciencia está en la Biblia hace más de 2000 años. Yo encuentro muchas cosas que la ciencia dice que está en la Biblia hace más de 2000 años escrito. Amén. Están ahí en la palabra del Señor. Entonces las terapias de tercera y cuarta generación, que ya como se puede medir el cerebro y se dan cuenta que cuando la gente ora tiene menos problemas de ansiedad, estrés o depresión, cuando se congrega, cuando habita en armonía con otros, cuando usted le da la mano a alguien, cuando alguien lo saluda, su cerebro libera sustancias como la oxitocina, que es la hormona de Dios, la hormona del amor o la hormona de la vinculación. Así que al que tenga al lado, dele un abracito y dígale: qué bueno que estés aquí. ¿Sí? Y mire cómo sonrió de una, ya liberó dopamina a su cerebro. Al que está adelante, atrás, que ninguno se quede sin que usted le toque el hombro y le diga: qué bueno, no me deja nadie por ahí, sueltico. Y de uno usted ve que la otra persona automáticamente, ¿aló? Sonríe. ¿Por qué? Porque se libera la hormona de la felicidad, la del amor, la de la vinculación. ¿Sí? Entonces, todos los ejercicios espirituales, la ciencia reconoce que nos hacen bien. Congregarse nos hace bien. Recibimos una palabra de fe en un mundo colapsado, donde uno se mete en redes sociales y lo único que encuentra es que mataron a fulano, que están extorsionando, que por allá estalló un volcán, que, ¿sí me entiende? Y usted empieza a mirar eso, que el clima que viene, que ya llegó, que ahí está, ¿aló? Que el Omicron, que Optimus Prime, ya empezamos con sí. Empezamos con el COVID-19 y después que Omicron, que Optimus Prime, que, ¿sí me entiende? ¿Aló? Y ahora con lo de la IA, y uno empieza a mirar eso y uno dice: Dios mío, ¿a qué horas aparece Arnold Schwarzenegger desnudo? ¿Aló? Por ahí. Y uno dice: ahora sí, sí. Se acabó esto, sí. Cuando empieza a mirar lo de la IA y todo eso, y que uno ve que esas películas de ficción, que la IA se volvió loca y cogió la humanidad y la patarrió, uno dice: ay papi, ¿aló? Sí, en serio. Ya usted le escribe a la IA y usted le pregunta por su nombre, y si usted aparece ahí, papito, ya sabe que al primero que van a buscar cuando alborote esto. Estoy molestando, no, estoy molestando, pero eso tiene, porque usted ya le pueden coger una foto y, ¿aló? Y hacer un video con usted bailando y todo el asunto, ¿aló? Y le cogen la voz y lo pueden hacer pasar por otro. Así estamos, ¿aló? Estamos en esa dimensión. Estamos entrando en dimensiones que uno no sabe qué es lo que va a pasar ahorita, ¿sí? Sino cuando pase, ¿sí? Entonces es importante estar cerca del Señor. Entonces se dice que los cristianos tienen un 51% de fe, pero un 49%, perdón, tienen un 49% de dudas, pero la probabilidad de la existencia de Dios para ellos es un 51% en los cristianos nominales, los que están empezando. El Señor no cree en el Señor un 51%, pero tiene un 49% de fe. A mí me excusan que me quedó mal el porcentaje que está en rojo. Es 49% de dudas, 51% de fe. Los ateos, ¿sí?, tienen un 50% de duda y un 50%, ¿sí?, de fe. Un ateo está entre que cree y no cree, pero tiene fe. Él cree en lo que cree, tiene fe. Él cree que Dios no existe. Pero el mismo Darwin a veces se contradice en cierta frasecita, y algunos filósofos que acotan los ateos, si usted no sabía. Hay un libro que se llama Licencia para Dudar, y usted encuentra toda esa información, y son de profesores universitarios.
que creen en Dios, que después de tantos años de dudar en Dios, terminaron diciendo: Dios es real, Dios existe. Científicos que al final dijeron: no hay otra explicación, porque no hay otra explicación. Hay muchas cosas que no tienen explicación, que la ciencia no puede explicar ni puede medir. El problema es que nosotros, ya los seres humanos, aunque hay elementos para medir, usted es el que toma la decisión. ¿Qué hace con esa evidencia? Si cree o no cree. Pero el hecho de que usted no crea no quiere decir que no sea real. ¿Aló? Como hay gente que dice: yo no creo en los demonios, yo no creo en las brujas, yo no creo en la brujería, hasta que le aparece un demonio, hasta que le hacen brujería y da cuenta que sí es verdad. ¿Aló? Hasta que de noche le jalan las patas y todo el Mi cuñada hace años me decía: yo no creo en eso de los demonios. Yo le dije: no me ponga a molestar. No, yo quisiera que me aparecieran. Yo no me ponga a molestar, que después le aparece. Eso es verdad. Y esa noche, a la medianoche, no le miento, estaba acostada en la cama y entró un gato. ¡Miau! Sí. Entró un gato negro a la pieza y se trepó por la pared como si estuviera caminando por el suelo, y caminó por el techo como si estuviera caminando por el suelo, y le cayó aquí y le hizo miau. Sí. No, mentira, no. Le hizo miau, 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 miau. Sí, así le hizo, seguro. Y salió corriendo yo. Ay, papi, hasta que no le pasa, hasta que usted no se mete duro con Dios, no se da cuenta si Dios existe. Usted tiene que meterse duro con Dios para darse cuenta, meterse en el espíritu para darse cuenta si existe el mundo espiritual, porque ahí no, usted no va a dar cuenta. ¿Cómo da cuenta usted que está haciendo frío en la calle? Pues salga. ¿Cómo se da cuenta que está haciendo calor, que el sol está quemando? Pues salga. ¿Cómo se da cuenta que el agua moja? Pues mójese. Si usted no lo hace, no se da cuenta, tiene que probarlo. ¿Está claro? Y algo curioso es que existen tres tipos de duda. No hay una sola, no hay una, hay tres tipos de duda. ¿Cómo la ven? Una veces piensa que hay una sola, no hay tres tipos de duda. Y frente a Dios aplican las tres. Y la primera, ¿sí?, o orígenes, es la duda emocional. Y esta viene cuando nuestros sentimientos, es por nuestros sentimientos, y está ligada a nuestros estados anímicos, y surge por la depresión, la incertidumbre, el abuso de drogas, alcohol, surge por problemas médicos, psicológicos, fisiológicos, por las relaciones sociales también, la gente con la que nos asociamos, por el consumo de internet, ¿sí? Por también las falsas expectativas frente al cristianismo, ¿sí? O hacia los cristianos, ¿sí? Porque hay gente que dice: los cristianos son hipócritas. Todos somos hipócritas. ¿Cómo la ve? Todos a veces representamos un papel. Y una vez se le pregunta a la gente: ¿cómo estás? Bien. Mentira. ¿Aló? Y aparece el familiar, el tío, el primo con el bebé, bien feo. Mi bebé. Y usted dice: ay, tan lindo. Mentira. ¿Aló? Y llegó su tía, su abuela, su mamá, su amigo, su vecino, y le pasó unas empanadas y la fritó en ese aceite que lleva como 200 años, que sabe como a chicharrón, como a chorizo, que sabe como dulce, como amargo, como agrio. ¿Aló? Como a rellena, ¿sí? Y le pasa la empanada y usted le manda empanadas vaticanas, pura papa, nada de carne. Y le manda usted la muela a eso, hermano, con todos los sabores. ¿Y cómo me quedan? Rica. Mentira. Aló. Y pasan los años y su esposa le pregunta: ¿y usted siente amor por mí? Y usted le dice: sí. Mentira. A la medianoche usted cogió la almohada porque le hizo el caldo con mucha sal y ya le iba a ahogar cuando ya abrió los ojos y usted le estaba tapando los pies y no la cara. Porque a veces uno deja de sentir amor y uno ya decide amar. Hay momentos donde uno no siente amor, ¿sí? Por ahí dice un libro que se llama La Biblia de la Neurociencia. Y hay una frase curiosa ahí, ¿sí?
y hablando precisamente de la felicidad y el amor. Y dice, te amaré, ¿sí? Te amaré, te amaré toda la vida o hasta que se me acabe la dopamina. Porque cuando el otro ya usted siente que no lo hace feliz, usted no lo quiere, usted ya quiere deshacerse de él. ¿Aló? Y ya empieza a orar. Algunos dicen, Señor, llévatelo, te lo mando, úsalo, házalo, ilumínalo, iluminalo, pero ya no lo quiero. Muchas veces usted, ¿sí? Muchas veces usted ha querido, a su esposo lo ha querido mandar para el otro lado, a su esposa, a sus hijos, en un momentico ahí de rabia usted, aló, sí, ojalá desapareciera. Pero al rato, como la ranita, usted acuerda que lo ama y se le pasa, ¿cierto? Bueno, nos pasa. Esta duda emocional viene precisamente por tener esa falsa expectativa hacia cristianos, o muy altas, o de la vida cristiana, ¿sí? Que no tiene aflicciones. Entonces pensamos que ser cristiano es, ¿sí? Que usted no va a tener problema. ¿Y quién dijo eso? Jesús prometió que íbamos a tener aflicciones. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿sí? Lo que sí prometió Jesús es que iba a estar con nosotros en medio de la aflicción, que no íbamos a estar solos. De eso usted puede estar seguro. Pero el que no tenga problemas, ahora una cosa es tener problemas sin Dios y otra cosa es tener problemas y caminar con Dios. Son más llevaderos los problemas caminando con Dios que sin Dios. Porque la mayoría de personas que se suicidan o personas que cometen masacres, según los estudios que hicieron en Estados Unidos de los universitarios, los jóvenes y los adolescentes, adultos jóvenes que asesinaron gente, era que eran personas solitarias. ¿Cómo la ven? Solas. La soledad tiende a ser mortal. ¿Y qué prometió el Señor? Yo estaré contigo. El único que está con nosotros en todo momento es Dios. Desde antes de que usted fuera creado, Dios estaba con usted. Usted era un espíritu. Nosotros somos espíritus que estamos en un cuerpo. No somos personas viviendo, no somos cuerpos viviendo, no somos, a ver le explico, no somos personas viviendo una experiencia terrenal, sino que somos espiritual, sino que somos personas, somos espíritus viviendo una experiencia terrenal. A ver si como el Chavo, ¿no? No somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, somos espíritus viviendo una experiencia terrenal. Usted antes de estar aquí estaba con Dios. ¿Aló? Y usted conocía a Dios y Dios estaba con usted. Eso está en la Biblia. ¿Sí? La Biblia dice, mi embrión vieron tus ojos. Cuando estaba en el vientre de su madre, ahí estaba el Señor. Y fueron formadas cada una de las partes de su cuerpo. El día que usted nació, la Biblia dice que usted nació y Dios estuvo en su alumbramiento y le dijo, vive, ahí estaba Dios. Desde el día en que usted nació hasta hoy, después de que usted se comió una tapa, ¿sí? De que le cayó a olla caliente encima, que usted casi se ahoga, que lo atropelló un carro, que clavó un clavo, que le dio COVID, que, ¿sí me entiende? Que le metió una pedrada en la cabeza, que le metieron 5 tiros, que le dio chikungunya, lo picó, a ver, ¿cuál le dio? La hemorrágica, ¿cuál otra? La amarilla, la verde, la roja, la del puerco, la del pato. Todo lo que usted ha vivido hasta el día de hoy está vivo. ¿Quién está con usted? Dios. Todo lo que usted le ha pasado. Yo le empiezo a preguntar a usted qué le pasó. No, yo cuando los niños me metió una pedrada aquí, ¿sí me entiende? A otro metió un machetazo acá, no, me estranguló por acá, no sé qué. Y usted empieza a preguntar a la gente y dice, bueno, y lo único que lo puede tener a usted vivo es ¿qué? Dios. Muchos que están aquí son un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Porque no deberían estar vivos, pero están vivos porque Dios tiene un propósito. Y el día más difícil, el día de la muerte, ¿quién estará con nosotros? Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Dios nunca lo abandona a uno. Somos nosotros los que abandonamos a Dios. Entonces, cuando tenemos problemas emocionales, de repente nosotros dejamos de creer en Dios, o tenemos una crisis de fe porque pensamos que Dios nos abandonó y dejamos de sentir a Dios. Vuelvo a repetir, cuando usted se altera emocionalmente, se inflama el cerebro por el cortisol y las zonas que tienen que ver con espiritualidad en el cerebro quedan bloqueadas, anuladas. Y usted no siente a Dios, usted no siente nada de Dios, usted siente que Dios lo abandonó, pero no es así. Su cerebro le está jugando una mala pasada. Como siempre, porque el cerebro no distingue entre la realidad y la ficción. Él no distingue si lo que usted está viviendo pasó atrás, está en el futuro, ¿sí? O usted está en el pasado, porque hay gente que vive en el pasado y otros que van para el futuro. Depresión, ansiedad. ¿Aló?
El cerebro no distingue entre la realidad y la ficción. Esta parte frontal es que usted lo aterriza, le dice, estamos en el hoy, lo que ya pasó, pasó y no volverá a pasar. Y lo que no ha pasado tampoco tiene por qué pasar. ¿Aló? Y si no lo coge a usted, le da vuelta seca el cerebro. Entonces, óyeme bien, Jesús en Juan 16:6 no nos dijo que no íbamos a tener sufrimiento, sino que prometió estar con nosotros. A veces viene la duda emocional por eso. Estamos viendo un momento difícil y sentimos que Dios nos abandonó. ¿Por qué Dios me permitió vivir esto? ¿Por qué Dios me permitió pasar por esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Porque sentimos como que si no pudiéramos vivir ciertas cosas, como que somos la niña mimada de Dios y nos tiene que guardar por ahí en un cosito y no nos puede pasar nada malo. No, cualquier cosa nos puede pasar mientras estemos en esta tierra. Somos vulnerables, pero tenemos la ayuda de ¿quién? De Dios. Esa es la diferencia. Y la duda volitiva, que tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con la determinación de no creer en Dios. ¿Por qué? Porque quiero desobedecerlo y no quiero que después de desobedecerlo me sienta culpable. Entonces la persona determina anular a Dios en su mente y en su corazón y decir no creo en Dios, para que no me duela tanto cuando esté haciendo lo que no le gusta a Dios, ¿sí? Para que no venga el sentimiento de culpa. Y también por el deseo de no rendirle cuentas a nadie, de escoger entre otros tal vez y entre Dios, o una licencia para pecar. Esa se llama duda volitiva. Decido no creer en Dios porque quiero hacer cosas que van en contra de la moral, de los principios, del endoctrinamiento, que es lo que me enseñan en la palabra de Dios, y poder estar tranquilo sin que la conciencia me acuse. Y está la duda intelectual, que se produce por la falta de conocimiento, comprensión de Dios y de su palabra. Si se proporcionan hechos, información, ¿sí?, acerca de lo que usted no tiene en su mente o datos, o sea, si se llena el vacío cognitivo, podemos superar esta duda intelectual, porque tiene que ver es con cosas que yo todavía no entiendo. Por eso decimos que los cristianos entonces creemos un 51% en Dios cuando arrancamos nuestra vida cristiana, y dudamos un 49%, pero cada vez que vivimos una situación, un desafío de fe, y cada vez que vemos la mano de Dios, ese porcentaje empieza a subir, y empieza a subir la fe y empieza a disminuir la ¿qué? La duda. Fue así con todos los hombres de Dios en la Biblia. Empezaron primero dudando, y luego que Dios hacía un milagro empezaron a creer, y uno de ellos como Moisés, que fue un héroe de la fe. Cuando Dios le dijo, te voy a usar para que saques a Israel de Egipto y todo eso, más de 2 millones de hombres, sin contar mujeres, niños y ancianos y los animales. Y él dijo, ¿y cómo así que yo? ¿Y yo qué? Yo no puedo, no puedo hablar bien, decía, porque él hablaba así. Y el Señor dijo, ¿cómo me van a creer a mí? Mire, yo estoy por acá, yo sé quién va a creer en mí, ¿cómo me va a decir el faraón que yo sí, que no? O sea, ¿cómo así que yo tengo que decirle al Señor que yo voy a liberar a todo el mundo y que los tiene que soltar? Y él dijo, para que creas, coge una vara. Y dijo, coge la vara, ahora tírala al suelo. Mira, él tenía dudas, Moisés tenía dudas, ¿no? Y le dijo, tírala al suelo. Cuando la tiró al suelo se convirtió en serpiente y arrancó a correr Moisés, dice la Biblia. Claro, porque arrancó a correr. Y el Señor le dice, detente, coge la serpiente por la cola. Y la cogió por la cola y pum, cuando la cogió volvió vara. Y ahí él empezó a creer. Empezó a creer porque dijo, wow, ¿sí? Y empezó a hacerle caso a Dios. Cada vez que veía un milagro le hacía más caso a Dios. Cada vez que caminaba con Dios, se acercaba a Dios y le creía y veía un milagro, su fe empezaba a ¿qué? A aumentar, y su duda empezaba a ¿qué? A disminuir. ¿Está claro? Entonces empezaba a trabajar en todas estas dudas que vemos aquí. Pero lo que estamos hablando ahorita, y lo primero ya para terminar, ¿sí?, lo que Dios nos quiere hablar es que Jesús sí puede hacer algo. Jesús sí puede hacer algo, ¿sí? Algo curioso en Marcos 9:22, lo estamos leyendo ahorita, la Nueva Biblia Viva, dice, muchas veces el Espíritu lo arroja en el fuego o en el agua tratando de matarlo. Y él le dice a Jesús, por favor, si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Porque nadie podía hacer nada por ese muchacho, ese señor. Y yo entiendo a este papá. Yo entiendo por qué le dijo al Señor, yo creo, pero ayuda a mi duda. ¿Por qué? Porque llevaba más de 15 años su hijo de esa manera. O sea, tenía una duda tal vez cognitiva, porque no conocía a Jesús, había escuchado de él, pero también tenía una duda emocional, porque lo que estaba viviendo le hacía creer o pensar que Dios se había olvidado de ellos.
Y cuando aparece Jesús le dice: si puedes, por favor ayúdanos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Que si puedo? Esa fue la respuesta de Jesús. Y esto nos enseña algo grande, algo poderoso. Dios es todopoderoso y Él puede hacerlo todo. Porque uno de sus atributos absolutos se llama omnipotencia. Solo tiene Dios la omnipotencia, o sea que Dios todo lo puede hacer. Dios todo lo puede hacer, Dios sabe todo, omnisciencia, lo conoce todo, omnisciencia y omnipresencia está en todo lugar. Satanás no, porque él no es Dios. Entienda esto, Satanás no es un Dios, él quiere ser Dios y por eso lo arrojaron del cielo. Fue un ángel muy bonito, con mucha autoridad, pero él no es Dios. Él no es omnipresente, no es omnipotente, ni es omnisciente. Él tiene sus demonios que van y le llevan, lo vigilan a usted para llevar la información a la bruja y decirle todo de su vida. Y usted, ¡oh! Un demonio que lo está persiguiendo a usted, le va y le suelta todo a Satanás o a la bruja, le dice, los espíritus guías. Va y lo visita, se desdobla de noche, usted le da parálisis de sueño, que no es ninguna parálisis de sueño, es una visitación demoníaca. Y van y lo miran a ver usted qué está haciendo, qué es lo que está mirando por la... El diablo puede hacer una especie de milagros, ¿sí? Puede hacerlos. Recuerde que la serpiente de Moisés se comió las dos serpientes de los brujos también. Pero esos milagros, en vez de traer vida y traer salvación, le van a traer más problemas a usted. Él no puede hacer lo que es Dios, imita todo lo que tiene que ver con Dios, pero nunca podrá ser Dios. Nunca, porque no es Dios. Él fue creado un día. Dios ha existido desde siempre. Él habita desde la eternidad, ¿sí? Entonces, Dios tiene estos atributos y Él puede hacer todo, ¿sí? Pero aunque Dios puede hacer todo, no siempre lo hará. ¿Por qué? Y usted dirá, ¿por qué? Si Dios puede hacerlo todo, ¿por qué no siempre lo hará? Porque hay cosas que tenemos que vivir. Y hay otras cosas de las que Él nos puede librar a nosotros. Y en las cosas que tenemos que vivir es donde lo vamos a conocer a Él. Usted no puede conocer al Dios que sana si no hay una enfermedad. Usted no puede conocer al Dios que libera si no hay una opresión demoníaca. Usted no puede conocer al Dios que prospera si usted no está en el momento más difícil de su vida. Ahí es donde uno conoce a Dios. Hay cosas por las cuales tenemos que pasar y eso no indica que Dios te abandonó o Dios te dejó. Por lo menos hay gente que dice, ay, mire que yo estoy maluco acá, el estómago, eso no, yo no sé, yo le oraba a Dios y yo le oraba a Dios y mire que eso yo mantengo suelto a cada rato, eso mejor dicho, un churreteado por ahí, una diarrea, pastor, yo no puedo mirar un baño porque de una yo salgo corriendo, pastor, yo llevo años con esto y yo no sé por qué Dios me trajo esta enfermedad. Y yo le pregunto, ¿y no era que a usted le gusta comer salchipapa al desayuno, al almuerzo, a la comida? Ay, sí, pastor, yo como salchipapita, pero eso no es malo. Pues, papi, es que eso no es Dios no le mandó enfermedad. Usted es el que se alimenta. Usted es el que mete las cosas a la boca. ¿Aló? Usted es el que acuesta tarde. Usted es el que no hace ejercicio. Usted es el que no gestiona bien sus emociones. ¿Por qué le echa la culpa a Dios de lo que le toca hacer a usted? ¿Aló? Y le echamos la culpa a Dios. Pastor, mire que no sé por qué me pasa esto en mi familia, estoy solo, todo el mundo me deja, me abandona, hasta el diablo. Con ese mal genio, el diablo lo ve y dice, no, diablito, acá no venga, amigo, que usted, aló, con ese mal genio, aló, maltratando a la esposa, maltratando a los papi, usted queda solo. La Biblia dice que el que destruye su hogar se destruye a sí mismo. Aló. ¿Y le echamos la culpa a quién? A Dios. Siempre es echándole la culpa a Dios. Eso se llama proyección en psicología. Es un mecanismo de defensa para que usted sienta mejor y no sienta culpa. Pero en psicología se dice que si usted conoce que es un mecanismo de defensa, deja de ser un mecanismo de defensa. Así que les quité los mecanismos de defensa.
Ya le quité el mecanismo de defensa. Usted ya cuando le eche la culpa a otro va a acordar de mí. Ay, el pastor dijo que no era la culpa. Y es que somos así. Usted no hizo la tarea y llega al colegio y dice: el perro se me comió la tarea. ¿Cuál perro? Usted no tiene perro, mijo. ¿Cuál perro? El perro de mi esposo. ¿Cuál perro de su esposo? ¿Aló? Entonces, para no sentirnos tan mal y evitar la vergüenza, y pasa desde el principio, ¿no? Eso siempre ha pasado, es un vicio del hombre. Estaba Adán y Eva, mordieron la papaya prohibida, porque si usted le da papaya al diablo, mejor dicho, lo es barata. Mordieron la fruta prohibida. ¿Y qué hizo Adán cuando Dios le preguntó: ¿y quién le dijo que comieran del árbol? ¿Y por qué comió? ¿Qué hizo Adán? La mujer que me diste. ¿Aló? De una le echó la culpa a la mujer. Y cuando le preguntó a la mujer: y Eva, ¿y tú? La serpiente que creaste. Le echó la culpa a la serpiente. Y la serpiente: ¿y tú? Y cuando volteó a mirar, todos los animales arrancaron a correr. Eso no está en la Biblia, ¿no? Pero siempre estamos echando la culpa a los demás, ¿sí? Y a veces son cosas que tenemos que vivir. Hay cosas por las cuales tenemos que pasar. Dios puede hacerlo, ¿sí? Pero otras veces no lo va a hacer. Y eso no deja que Él deje de ser Dios por eso. Y lo segundo y último es que sea posible un milagro, que Dios te responda a tu necesidad, depende más de ti que de Dios. Porque Dios sí puede. Ya vimos que Dios puede. Dios puede hacerlo. La pregunta es: ¿tú puedes creer? ¿Tú puedes creerle a Dios? Porque Dios sí puede hacerlo. Mire, aquí hemos visto milagros, mujeres que no podían tener hijos, han tenido hijos, han desaparecido tumores, gente, Dios la ha bendecido en sus finanzas. El milagro, el último milagro espectacular de todos los que han pasado, que me impactó en la iglesia, que pasó en el retiro espiritual, que lo van a invitar a usted a ir, que es poderosísimo. Y algunos de los que están aquí fueron pastores, gente que vio el milagro. Ay, ¿cierto? ¿Tú estuviste ahí? Puedes levantarte y levantar la mano y dar fe del milagro. De una Biblia salieron 38 billetes nuevos. Aparecía la plata de una página, botaba plata así. No es la Biblia cajero, no, para aquí donde la venden, ni donde está para ir a adorar, nada de eso. Milagros. Que cada vez que yo tengo una necesidad, ¿sí? O cada vez que enfrentamos un desafío de fe en la iglesia, me acuerdo de ese milagro. Eso ayuda a la fe, ¿no? Y yo digo: ¿verdad que Dios nos mostró con ese milagro que Él es el dueño del oro y la plata? Si hizo aparecer 38 billetes de una Biblia donde solo habían 3, Dios hace cualquier milagro. Dios tiene el poder para bendecirnos a nosotros. Él sí puede hacerlo. Él lo puede hacer. La pregunta es: ¿usted lo puede creer? Entonces, si usted sube la fe y baja la duda, hay un test, lo voy a compartir con los líderes ahora, y es un test para evaluar cuál de las 3 dudas tengo, ¿sí? Y es bueno que lo haga para que después hagamos un ejercicio de poder trabajar en ellas y disminuirlas para que incremente la fe y usted pueda ver un milagro. Si usted quiere, se lo pasamos gratis, no tiene ningún costo. Usted lo realiza y organizamos una serie para trabajar las 3 dudas, eliminarlas y poder levantar nuestro nivel de fe, porque a veces vienen las emociones y nos apagan la fe, los problemas de la vida. A veces no entendemos cosas y nos apagan la fe, pero otras veces queremos pecar, sí, y eso también nos puede apagar la fe. El verso 23 dice que si puedo, dijo Jesús, cualquier cosa es posible si ¿qué? Si crees. ¿Qué necesito para creer? Si también dudo. Necesito aumentar la fe y disminuir la duda. Aumentar la fe y disminuir la duda. Por eso le digo: escuche canciones de fe, libros de fe, reúnase con gente de fe, vaya a actividades de fe cuando usted necesite levantar la fe, porque es la que necesitamos. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Dios le dijo a Marta y a María cuando su hermano estaba muerto, le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se ve. Cuando se manifiesta la gloria de Dios, usted ve cosas sobrenaturales, ve que pasan. No la siente, no la ve, como los billetes que salieron de la Biblia. La gloria de Dios, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Tenga una relación con Jesús y conózcalo más. Los hombres de Dios que empezaron con duda, como Moisés, y terminaron abriendo el mar con una vara, terminaron
viendo cómo caía pan del cielo, codornices, como una piedra lo perseguía a él por el desierto y le brindaba agua. ¿Sí? Fue un hombre que empezó así, con dudas, con un 51% de fe y un 49% de dudas. Pero cada vez que venía un desafío y le creía al Señor, y él veía el milagro, su fe aumentaba y aumentaba el nivel y aumentaba el nivel. La duda siempre estará, pero tenemos que tener el hábito de desarrollar la fe para ver la gloria de Dios. ¿Sí? Y lo curioso, pues este hombre termina diciendo: creo, ayúdame a no dudar. Y esto fue lo que desató el milagro. ¿Sí? Lo que desató el milagro, lo que catalizó el milagro, lo que propulsionó el milagro, lo que hizo fue el propulsor del milagro, fue que él pudo ser sincero con Dios y le dijo: Señor, yo dudo también. ¿Será que, aunque creo, dudo? ¿Puedes hacer algo? Y Jesús hizo algo. Dios no se enojó por eso. Dios se enojó con los que mostraban más duda que fe, pero no con aquellos que decían: yo creo pero tengo unas dudas. ¿Sí? Y eso fue lo que dijo este señor. Y de una Jesús hizo el milagro. Este fue el catalizador. ¿Sí? Cuando él dijo esto, Jesús hizo el milagro, porque el milagro dio a conocer a este hombre al Dios que libera. Óyeme bien, para que no dudara más del poder de Dios. ¿Sí? A veces las situaciones de la vida vienen para ayudarme no a dudar, sino a creer más en Dios. Cuando reconozco, óyeme bien, que necesito que Dios me ayude a disminuir mi duda. No sé con qué dudas viniste en esta hora, por lo que has vivido hasta el día de hoy, por lo que estás viviendo, lo que vivirás, por conceptos que todavía no comprendes, pero dale la oportunidad a Dios y danos la oportunidad también de poder enseñarte para disminuir esa duda y que puedas ver milagros en tu vida.